Bueno, pues os explico. La ponencia que voy a presentar ahora se inscribe dentro del proyecto en el que estamos trabajando, en una de sus líneas donde se trabaja sobre el reflejo de la desindustrialización en la creación artística. Yo concretamente me centré en el reflejo de la desindustrialización en la literatura y sobre todo en la literatura asturiana, aunque también estoy leyendo bueno, pues la obra literaria de quien escribe en castellano, porque luego se pueden establecer comparaciones muy interesantes. Tengo que decir que dentro de esta línea de trabajo, pues también voy a circunscribir al estudio del espacio, al papel del paisaje y de los espacios en la literatura, porque si no sería inagotable. O sea, hay muchas dimensiones dentro de este tema, dentro del reflejo literario de este tema. Por supuesto que también se podría hablar del reflejo de las huelgas, o sea, de la narrativa, de los problemas relacionados con la industria y la reconversión industrial, pero he escogido este tema del espacio porque lo que quiero explicar es que la presencia de la naturaleza en la literatura asturiana, en asturiano, y la ausencia del paisaje industrial es sorprendente. Es una de las cosas que me empezó llamando la atención, porque hay una omisión. Bien, en esta diapositiva lo que quiero es daros una visión rápida de qué es esto de la literatura asturiana, puesto que es una literatura minoritaria, de una lengua minoritaria, y es muy probable que muchos de los participantes no conozcan ni siquiera de su existencia. Sin embargo, quiero dejar testimonio aquí que es una literatura, y aquí me estoy refiriendo solamente a la literatura culta, es decir, escrita, que tiene sus inicios ya en el siglo XVII. Este poema, el primero de 1639, está editado en una relación escrita por el padre Mendo, por un profesor de la Universidad de Oviedo. Es una literatura que se desarrolló en el siglo XVIII en el círculo de intelectuales que rodeaban a Jovellanos durante su destierro en Gijón, y que tiene como canon esta obra, Poesías selectas en dialecto asturiano, como canon, porque fue durante mucho tiempo, hasta que empezamos a investigar y a recuperar textos, pues era prácticamente la fuente única de conocimiento que teníamos de textos antiguos, desde el siglo XVII, XVIII, XIX. En realidad, la antología es de 1839, es de José Caveda y Nava, pero Fermín Canella la reeditó e incluyó textos de sus contemporáneos, es decir, de autores que estaban publicando en la segunda mitad del siglo XIX, donde ya se estaba produciendo la industrialización. Es una literatura que tiene un florecer importante antes de la Guerra Civil. Destaco aquí la generación de 1920 y que participaba de una perspectiva regionalista. En algunos autores antes de la guerra incluso se podría hablar sin complejos de nacionalismo. Todo esto evidentemente es eliminado por completo después de la guerra, durante la dictadura. La generación de la posguerra a la que se alude en la diapositiva, bueno, pues es una generación de personas que hacen un uso muy dialectal, muy pobre, del asturiano, para bandos de las fiestas, con algunas excepciones, ¿no? Podríamos, por ejemplo, citar a Matías Conde, ¿eh? Que participó en el Consejo Superior, en el Consejo Soberano de Asturias y León, y que en el destierro en México siguió escribiendo en asturiano. Hay excepciones, pero más bien en el destierro. Y es a partir de 1974 cuando llegamos al surdimiento. La palabra surdimiento significa un surgir, aunque quizás sería más correcto hablar de un resurgimiento, o sea, de un resurgir, puesto que tradición literaria, como acabo de explicar, ya había. Y es en este momento, a partir de 1974, y digo 74 y no 75, porque 1974 es el momento en el que se funda Concello Bable y por lo tanto da inicio el movimiento de reivindicación de la lengua asturiana. Es en 1974 cuando empieza una nueva etapa, que es a la que me voy a referir. Llegamos al surdimiento por fin
literatura contemporánea en lengua asturiana, una literatura que en un primer momento tiene como misión fundamental reivindicar el asturiano, demostrar que el asturiano es una lengua como cualquier otra, una lengua de verdad, entre comillas, y por lo tanto cualquier lengua que se precie tiene que tener su literatura. Se adopta la estética de la literatura española de los años 70, o sea, se hace mucha literatura social y la estética es predominantemente realista. El contexto social en estos momentos es el de una industria potente, es esos buenos tiempos, ¿no? que ahora se echan en falta con una perspectiva nostálgica. Hay una migración interna, sobre todo, desde las zonas rurales hasta las ciudades asturianas, aunque también hay migración desde otras regiones de España a Asturias, y el campo asturiano se va quedando poco a poco despoblado. Exceptuando las explotaciones ganaderas intensivas, no había mucho más que hacer en el campo asturiano y muchos hijos de campesinos pues se convierten en obreros industriales. Estos primeros tiempos de la literatura en asturiano, durante un tiempo muy breve, vamos a decir unos 5 o 7 años, sí que reflejan las reivindicaciones obreras y sí que se introducen ya espacios urbanos y el mundo del trabajo en esta literatura. Y bueno, pues por ejemplo hay muchos cuentos que tratan el tema de la mina. También hay que decir que cuando hablamos de cuencas mineras y de mina, la oposición entre campo y ciudad la tendríamos que someter a cuestionamiento porque son zonas semirurales donde existía la economía mixta y por lo tanto, bueno, no hay una diferenciación nítida entre campo y ciudad. En cualquier caso, todo ello se representa. La aldea, las aldeas pequeñas, las cuencas mineras, semiurbanas y las ciudades asturianas en sus ambientes obreros y burgueses. Hasta que en 1986 irrumpe una nueva generación literaria conocida como segunda generación del Surdimiento, que se empeña en hacer una literatura literaria, dicen, una literatura realizada con los mismos criterios que la literatura española, catalana, gallega, vasca o de cualquier país del mundo, y que intenta sincronizarse con los demás sistemas literarios, romper con esos clichés, con esos estereotipos, con esa ucronía en la representación de los espacios. Los espacios son predominantemente urbanos o cosmopolitas. Por lo tanto, hay un silencio, hay una elipsis sobre la dimensión industrial de Asturias y sus problemas. Durante todo este tiempo, durante los años 80, durante los años 90, se estaba produciendo ya la desindustrialización y sabemos que el nivel de conflictividad laboral en Asturias era enorme. Sin embargo, los autores que escribían en asturiano omitían esas cuestiones de su obra. Su empeño era homologar la literatura asturiana al resto de literaturas y, bueno, les atraía más escribir al modo de Cavafis que contar lo que estaba pasando en Naval Gijón. Hay que decir también que los autores que conforman el canon literario de la literatura del Surdimiento, los autores que ahora mismo tienen más prestigio, tenemos en pantalla varios nombres. Por ejemplo, Berta Piñán en estos momentos es la consejera de Cultura del Gobierno de Asturias. Antón García es el director general de Planificación Lingüística. Joan Bello es Premio Nacional de Literatura Asturiana y es, creo, el escritor que escribe en asturiano más conocido y más reconocido fuera de las fronteras de Asturias, traducido a varias lenguas y tiene premios literarios de ámbito estatal. Pues bien, todas estas personas pertenecían a esa emigración interna, o sea, eran personas provenientes de la zona rural que en un momento determinado
van a estudiar a Asturias, a Oviedo, a la Universidad de Oviedo, y pasan por una situación de desarraigo. Y es ahí cuando se ponen a reflexionar, a evocar su infancia y ya se hacen conscientes de la relación afectiva que tienen con el campo, que tienen con la tierra. Y bueno, todo eso se lleva a la escritura. La desindustrialización, el éxodo rural sí se refleja, pero la desindustrialización no se refleja en absoluto. Son muy importantes los temas del fin de la sociedad agraria, que se identifica con el fin de Asturias, el fin de la identidad asturiana, el fin de los asturianos y asturianas como pueblo. Ayer veía una diapositiva de Héctor que decía fundieron Asturias. Bueno, pues en realidad el motivo es exactamente el mismo. Se representa de manera obsesiva la casa fundida, la casa caída, la casa derruida, las casas familiares cerradas. Y con ello se ofrece un símbolo de un mundo que está en vías de desaparición, un mundo que se está perdiendo, y por supuesto no nos referimos solamente al mundo material, sino que nos referimos, y de forma muy importante, al mundo cultural, a la cultura y a la lengua asturiana. Las emociones que predominan en esta literatura son el sentimiento de pérdida, la nostalgia, a la que en asturiano nos referimos con frecuencia con el término de señardá. Esta representación, esta aparición de la nostalgia tiene que ver también con el hecho de que hay muchos poemas en los que se representa el mundo infantil de los poetas. Por lo tanto, perder el pueblo, perder la naturaleza, tiene que ver con perder el paraíso de la infancia, ¿no? Y un sentimiento de derrota que es muy interesante señalar, porque luego vamos a ver que tiene muchísima similitud con el sentimiento de derrota que se expresa a través del arte cuando hablamos de la desindustrialización. Hago referencia ahora al título de esta ponencia, que es Paisaje con ruinas. En la literatura del sentimiento de la tierra hay muchísimas representaciones de la casa cerrada y la casa caída, la casa en ruinas. De ahí lo de paisaje en ruinas. Y es claramente un símbolo de la crisis, no solamente económica, sino también de la crisis cultural, de la crisis moral de Asturias. Hay que tener en cuenta que en el ideario y en el argumentario de estos escritores, y yo me incluyo, por cierto, la pérdida de la lengua y la cultura asturiana pues es una pérdida gravísima y que provoca una crisis como pueblo, ¿no? Si no le ponemos remedio. También quiero señalar, lo podéis ver en el último punto de la diapositiva, que no todo el mundo se encuadra dentro de este tipo de escritura. Tenemos ya en 1994 al escritor Xandru Fernández con una novela, El Club de los Inocentes, que es una novela negra donde ofrece una representación de las cuencas mineras en el momento de la reconversión industrial y de la máxima conflictividad laboral, con tintes muy oscuros, con tintes que, bueno, pues la juventud hoy en día llamaría distópicos. Os traigo dos textos. Hasta ahora expliqué, parafraseé y no puse ejemplos, fundamentalmente porque hacer un comentario de texto, por lo menos a mí, me lleva muchísimo tiempo, ¿no? Entonces no me queda más remedio que parafrasear. Pero sí quería leer este poema de Antón García, que es emblemático de todo lo que acabo de decir sobre el sentimiento de la tierra, de 1996, que se titula Murueca. Murueca significa ruina, ruins. Aquí termina el mundo, en los frutales caídos, en el huerto abierto, sin cercos. Esta tierra es un grito de pájaro que cae. Mira la casa herida, el hórreo escacharrado. Espinas y ortigas tejen silencio en las paredes. Por aquí pasó la muerte,
y ya nunca vendrá a levantar estas tejas, las vigas, que encienda de nuevo el candil. Cierra los ojos. Mi corazón también es el país más derrotado. Bueno, quería hacer una observación, que es que esta literatura del sentimiento de la tierra tiene muchísimo que ver con toda esta corriente que surgió recientemente en España, desde ahora unos 4 o 5 años, sobre la reivindicación de la España vacía, el título del libro de Sergio del Molino, la España vaciada, como se suele decir en los medios, ¿no? Se puede decir que en el cambio de siglo, los escritores asturianos del Surdimiento detectaron este problema y expresaron las preocupaciones, las emociones que les producía esta cuestión. Y quiero subrayar también los 2 últimos versos, porque son versos que, no nos engañemos, hay que entender en clave nacionalista. Por más que ahora Antón García sea director general del gobierno socialista y no esté militando en un partido nacionalista, cuando dice mi corazón también es el país más derrotado, está hablando de un sentimiento de derrota que, como decía antes, encontramos expresado de manera muy similar en la literatura sobre la desindustrialización, y además es que utiliza la palabra país, y la palabra país está muy cerca de la palabra nación en el idiolecto de Antón García en estos momentos. Este texto que traigo aquí es para que veáis que, bueno, en estos momentos, en los años 90, no todo el mundo escribía sobre el sentimiento de la tierra, sino que, por ejemplo, Xandru Fernández escribía cosas como estas. El autobús a Poladura supongo que pueda ser Turón, en la cuenca del Nalón, sale solo cada 3 horas, salvando los 8 kilómetros de distancia de cráteres embarrados que solo a causa de la costumbre evocan la forma de una carretera. Se sucedieron las cuestas, las elevaciones, los pozos embarrados, y cada accidente del terreno parecía que el viaje se fuera a interrumpir. De vez en cuando una luz ahogada dejaba entrever una hilera de casas o una pared donde se podía leer: si hay reconversión, habrá revolución. Alguna vez se asomaron a esas luces mortecinas los restos de una nave industrial o el castillete de un pozo minero, como fantasmas huidizos imposibles de adjudicar al sueño o a la vigilia. Podía simplemente estar soñando. Esta duda lo acorraló durante toda la ascensión a Poladura, soñando con un mundo en movimiento que poco a poco era capaz de adivinar más allá de los vidrios, con un país en ruinas, subrayo, con un país en ruinas, tanto país como ruinas, que la lluvia iba disolviendo en la más indescifrable sombra. El chofer había puesto la radio y sonaba un blues que contribuía a acentuar esa impresión. Pero enseguida la música se desvaneció y una voz de mujer perfectamente impersonal dio las noticias y anunció movilizaciones para el día siguiente en las cuencas mineras del sur de Asturias. Bueno, tengo que decir, hago un paréntesis aquí, que estoy poniendo fragmentos de literatura escrita por hombres, pero hay muchas mujeres que escribimos en asturiano. Lo que ocurre es que lo que observo es que las mujeres, bueno, pues es el género que más huye de la representación del mundo industrial y de la desindustrialización, ¿no? Parece que quien lo hace suelen ser casi siempre hombres. Bien, estos jóvenes se educaron en una Asturias que estaba viviendo la desindustrialización y, como decía Héctor ayer, nunca oyeron en sus casas otro discurso que no fuera el de esto se está acabando, Asturias está en crisis y no hay futuro. Con ello crecieron, lo tienen perfectamente asimilado. Y las representaciones espaciales que hacen, pues en algunos casos sí que recogen la problemática, sí hay bastante poesía, bastantes microrelatos. Por ejemplo, antes Delmiro Coto enseñó algunos que eran de la segunda generación y de la tercera generación del Surdimiento,
pero también hay relatos que están ambientados en cualquier sitio del mundo. Y cuando están ambientados en Asturias, pues hay muchos relatos, muchos poemas de una ambientación claramente urbana. Y también hay una literatura del sentimiento de la tierra, una literatura del pueblo, vamos a decir, de la aldea, que subsiste, que se mantiene, pero que se va resignificando. Estamos hablando del siglo XXI, estamos hablando de posmodernidad, de fragmentación de los grandes relatos, por ejemplo, del marxismo, de la irrupción de otros relatos, como por ejemplo el feminismo, que ponen en crisis los anteriores. Y bueno, pues esto significa que muchas veces los motivos que se venían utilizando se utilizan, pero se resignifican y se ponen de manera muy clara al servicio de la formulación de la identidad personal o de la identidad grupal. Encontramos ya con cada vez una frecuencia mayor obras literarias en asturiano que tratan la realidad de la desindustrialización y que representan el paisaje industrial. Cito aquí simplemente los que traigo como ejemplo. No es que estos autores tengan que ser necesariamente los más conocidos o los más importantes. ¿Y qué nos encontramos? ¿Qué vamos a ver en estos autores? Pues que los motivos que encontrábamos en la literatura del sentimiento de la tierra se trasladan a la representación de la Asturias desindustrializada y que concretamente el motivo de las ruinas es recurrente, pero cargado de otra significación. Por ejemplo, vamos a leer un texto de Chechu García donde ya hay una crítica, una revisión crítica de la reconversión industrial, porque la ruina que él representa, el Castillete, no se evoca con nostalgia, no es un motivo para rebelarse contra las acciones gubernamentales que dieron lugar a la reconversión industrial, sino que se plantea también que esa vida de la Asturias industrial era una vida gris, era una vida triste, era, objetable, vamos a decir, que igual no es tan mala la desindustrialización. Bueno, antes de pasar la diapositiva, observar que hay mujeres que sí que escriben sobre este tema. Montserrat Garnacho fue muy nombrada por Delmiro Coto, pero son pocas, por eso me veo obligada a ofrecer testimonios literarios de autores hombres. Un ejemplo muy, muy sencillo, que lo traje no por su valor literario, sino por su sencillez. En La muerte de los árboles, Ramón Lluís Bande transcribe un diálogo entre un abuelo y un nieto. El niño le pregunta al anciano por qué hay un edificio vacío. ¿Por qué ese edificio tan grande tiene todos los cristales rotos? Es una fábrica abandonada. Allí, hace años, trabajaba mucha gente. Desde que dejaron de trabajar, está abandonada. Y hay gente que se divierte destrozando edificios abandonados. ¿Qué hacía la gente que trabajaba ahí? Era una fábrica de loza, ¿ves? Si miras bien, todavía se lee en aquella pared blanca el nombre, Fábrica de Loza La Asturiana. Sí, ya lo veo. ¿Y qué hacían? Jarrones, vasos, platos, muchas cosas. ¿Y por qué ya no los hacen? ¿La gente ya no necesita esas cosas? Sí, hijo, esas cosas siguen haciéndose, pero ahora se hacen en otros sitios. ¿Y la gente que hacía jarrones, vasos y platos, qué hace ahora? Tiene otros trabajos. Muchos trabajan ahora haciendo barcos. Bueno, como veis, es un texto absolutamente realista y, con más enjundia también de lo que puede parecer a simple vista, porque a través de la voz infantil, pretendidamente inocente, pues está haciendo un retrato demoledor de lo que ocurrió en Gijón y de lo que ocurrió sobre todo en la zona donde siempre residió Bande, que es la zona del Natahoyo, la Calzada, ¿no? Este texto lo traigo como ejemplo de la literatura minera que se está haciendo ahora, de Chechu García, una literatura que no es nostálgica, no es reivindicativa, es reflexiva,
es crítica con lo que fue la Asturias minera, y aún así es muy melancólica. O sea, una vez más tenemos una representación de ruinas y tenemos un clima emocional absolutamente teñido de melancolía. Y en esto, bueno, pues coincide la literatura del sentimiento de la tierra con la literatura que habla de la desindustrialización. De hecho, la mejor traducción que se me ocurre para la palabra señarda es saudade. Mirad aquí el castillete del Pozo Entrego. Nunca nos pareció más brava su figura, nunca más noble. Obviamente está haciendo referencia en 2012 a el castillete de un pozo cerrado, ¿no? Y restaurado. Parece ajeno al mundo, coronado por el sol del mediodía. Un altivo monumento a la memoria industrial. Venimos a venerarlo. Sin embargo, no nos engaña su indiferencia. Lo conocemos bien. Un día y otro era dueño de las vidas. Agujereó el suelo y sus venas infectaron el valle. Fantasmas terribles. Conocía todos los nombres de la muerte. Grisú, derrumbe, viga, Dios cruel. Se te ha apagado el hambre. De tu reino, esto es lo que queda. Un castillete sin mina, una vía sin trenes. Este texto de 2013, y voy avanzando en el tiempo para que se vea que el tema avanza, va ganando espacio en las letras asturianas, es un fragmento de un poema de José Ángel Gayol. Los castilletes rompen el horizonte como un licor ácido. Altas ruinas de hierro, secas, desmoronándose muy despacio entre caminos llenos de espinos y maleza. Quedamos derechos. Ya no baja el río Negro, ni el hollín menudea en los charcos de las cunetas, donde nos sumergíamos de pequeños, barquitos de papel, y la espuma imitaba mares desconocidos, luchas alegres. Ningún hombre recorre este camino resbaladizo que conduce a los lavaderos, en los que las mujeres lavaban los bombachos, el sudor, los calcetines. Ninguno tiene la cara tiznada, ni las manos borrosas por el hollín seco y la sangre negra. Calla el verderón y calla el jilguero. Ponerle nombre a las cosas no aclara. Vaya. Lo siento. No aclara probables olvidos. Somos lo que sabemos y todo lo que olvidamos. La lápida del cielo cubre ruinas y miedos. Bueno, me parece un poema lo suficientemente denso, lo suficientemente profundo para que se vea que ahora sí se está produciendo una reflexión sobre la desindustrialización y hay una representación de ella con el motivo constante de las ruinas. Pero una revisión crítica, no nostálgica. No se trata aquí de evocar la heroicidad de los mineros, aunque también existe eso en la literatura asturiana. Pero bueno, quería mostrar sobre todo esta parte, ¿no? Esta representación a través de las ruinas. El poema termina con un verso: velad al muerto, hombres, y silencio, porque en realidad este fragmento tiene como contexto un velatorio. Y por último, es el último ejemplo literario que traigo, Gonzalo Barreñada, que usa un estilo muy contemporáneo, humorístico, mezclando muchas veces registros cultos con registros lingüísticos muy coloquiales. Se refiere a la zona donde vive, que es la cuenca del Nalón, con bastante sorna, con bastante ironía, de una forma bastante ácida, y es bastante pesimista. Traigo aquí simplemente un fragmento porque se hace alusión a las ruinas con las que se convive. Aquí las piscinas cierran en verano. Me doy cuenta de que el mundo se va a volver en agosto húmedo, como los jóvenes que en enero se besan en los parques y jardines municipales.
Lo cierto es que en nuestros parques los novios siempre están cerca de las ruinas de las fábricas. No sé si aquí la gente se besa para comerse la lengua o para no pensar en el infierno.